Gracias a todos. Como comentó Lidia, les agradeceré que mantengan su micrófono apagado durante la charla hasta el apartado de preguntas. Eh, y pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat durante la charla también, o encender su micrófono hasta el final. También quería aprovechar a comentarles que en la tienda Soy VG, ubicada en el sitio, pueden encontrar diferentes artículos de beneficio de la campaña Estudiante por Estudiante. Y les voy a presentar un breve video, repito, sobre esta campaña, ¿verdad? Estudiantes juntos hacemos la diferencia. Bueno, para continuar directamente con la presentación de hoy, les comento rapidito. Tenemos hoy a los cofundadores de la empresa guatemalteca Flor de Tierra S.A. Primero tenemos a Benjamín López, es ingeniero agrónomo de la San Carlos, experto en negocio y comercial internacional. También tiene una maestría en antropología social también de la San Carlos, estudiante de maestría en manejo de bosques y biodiversidad en Catié, en Costa Rica. Ha trabajado en investigación agrícola con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y técnico agrícola social en comunidades agrarias apoyadas por el Fondo de Tierras. Más adelante también se nos va a estar uniendo Cristian Cifuentes, también Cristian Fuentes, perdón, ingeniero agrónomo de la San Carlos, también tiene una maestría en gerencia de proyectos de desarrollo de esta misma casa estudiantil. Ha trabajado como investigador también en el Instituto Internacional de Cooperativa para la Agricultura y en temáticas de agrobiodiversidad. Muchas gracias, Benjamín y Cristian, por acompañarnos el día de hoy. Les cedo la palabra. Eh, ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto estar compartiendo con ustedes. Solo quisiera confirmar que se esté viendo ya la pantalla para... Sí, así es, Cristian, yo la puedo ver. Ok, gracias. Bueno, entonces, mucho gusto. Mi nombre es Benjamín López, como ya lo mencionaba. Soy ingeniero agrónomo. Actualmente los estoy acompañando desde acá de Costa Rica. También se va a unir mi compañero, el ingeniero Cristian Fuentes. Él está en Guatemala y él es el que ha tenido más experiencia en todo este tema de huertos urbanos especialmente. Pues como les decía, para nosotros es de mucho agrado el estar con ustedes, el poder presentar esta breve charla por cuestiones de orden. Entonces, si ustedes tienen dudas, tienen consultas o cualquier situación, las pueden ir dejando en los comentarios y vamos a dar unos 15 minutos finales para poder ir resolviendo diferentes preguntas. Pueden ser en torno a la presentación como tal, o si alguien ya tiene un huerto o ha iniciado algo en casa y tiene alguna duda, pues igual la puede plantear. Eh, ya nos presentaban, somos parte de la empresa Flor de Tierra. También los invitamos a que nos puedan seguir en las redes y que puedan encontrar mucho contenido de lo que generamos, invitando siempre a muchas personas con la finalidad de brindar diferentes tipos de conocimiento. Entonces, le dejo la palabra al ingeniero Cristian para que él pueda iniciar esta presentación. Sí, buenas tardes para cada uno de ustedes. Es un placer saludarlos en esta charla virtual, ¿verdad? Como para nosotros con Benjamín, nos llena de orgullo, ¿verdad? Que cada día más se estén sumando personas
a elaborar más que todo este tipo de temas, ¿verdad? Abordar estos temas que son de suma importancia a nivel local, a nivel comunitario, a nivel urbano, ¿verdad? En el tema enfocado en huertos y compostaje. Para continuar con la presentación, en la siguiente diapositiva eh, encontramos una breve descripción de lo que está enfocado a una agricultura urbana, ¿verdad? Benjamín, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. A nivel de Guatemala, nosotros hemos trabajado en diferentes departamentos, ¿verdad? En diferentes alturas, diferentes zonas climáticas. Entonces, un concepto muy general de lo que es una agricultura urbana es de que es una práctica de cultivar en espacios dentro de pueblos o ciudades. Esto se hace más que todo con el fin de crear empleo, reciclar residuos urbanos, generar cinturones verdes y fortalecer la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático. Esta última parte de cinturones verdes y resiliencia frente al cambio climático va más enfocado a una cultura de paisajismo, ¿verdad? Obviamente en la ciudad está uno acostumbrado a ver más que todo edificios. Lo que hace una agricultura urbana a través de los huertos urbanos es crear un cinturón verde, como ahí lo menciona, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva también podemos ver la definición específica a lo que se refiere lo que es un huerto, que es una siembra en reducidas dimensiones y más que todo su uso es de uso intensivo, con la finalidad de cosechar alimentos para el consumo familiar. Ahí como podemos darnos cuenta en la imagen, ¿verdad? Ahí tenemos que ingeniárnoslas para crear las condiciones adecuadas a cada cultivo y utilizando los recursos locales, ¿verdad? En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que se puede sembrar en, en recipientes en los que ya no utilizamos y que por lo general van directamente a la basura, como son tambos de pintura, las botellas PET o algunas cajas de madera, ¿verdad? Ahí es más que todo cuestión de ingeniárnoslas para que podamos producir nuestros propios alimentos media vez, creándole las condiciones adecuadas de acuerdo a cada hortaliza o vegetal. En la siguiente diapositiva podemos ver más que todo los tipos de huertos, ¿verdad? Hoy en día eh, los huertos tienen una clasificación muy compleja, muy amplia. Sin embargo, los que se mencionan en esta diapositiva, son los huertos más comunes, ¿verdad? Que vienen a ser tipos de huertos caseros o huertos familiares, ¿verdad? Que es el que más se practica. También existen huertos escolares o didácticos, ¿verdad? En los cuales se han implementado el día de hoy bajo el Ministerio de Educación como una forma de aprender haciendo, ¿verdad? También existen los huertos medicinales, los cuales van más enfocados a la producción de plantas medicinales para la elaboración de medicinas caseras o alternativas. También existen los huertos comunales. Esto es muy común en las aldeas, ¿verdad? En donde se reúnen grupos de personas organizadas y entre ellas mismas empiezan a gestionar lo que son las semillas o pilones y también destinan un área específica para la creación de sus huertos comunales. También existen los huertos privados con ánimo de lucro. Entre estos podemos mencionar tal vez unos conozcan los huertos que tiene esta empresa de semillas que se llama Dejo, ¿verdad? Estos huertos están más que todo destinados al ánimo de lucro, ¿verdad? En el caso de Bejo, estos huertos son creados para llamar la atención de los productores
para que puedan consumir lo que son las semillas que ellos utilizan, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta o hemos tenido la posibilidad de llegar a estos huertos, por lo general los vegetales son de un muy buen tamaño o ya se consiguen zanahorias moradas, zanahoria roja, zanahoria blanca, ¿verdad? Entonces, esos huertos, esa es la final de ese huerto, ¿verdad? Lucrar para el consumo de semillas. También existen los huertos terapéuticos, ¿verdad? Que va muy enfocado a este último tipo, que son los huertos decorativos, en los cuales más que todo lo que se quiere es una práctica de distracción, en los cuales podemos desestresarnos inclusive, ¿verdad? Y podemos también adornar los interiores o los exteriores de la casa. A esto más que todo se refiere la amplia diversidad de huertos. Como les menciono, existen muchos más, ¿verdad? Pero hay otros que son más específicos, ¿verdad? Pero a nivel general estos son los más comunes. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos ejemplos de los huertos, en los cuales al lado izquierdo podemos mencionar o hay ejemplos del tamaño de las macetas y, y las hortalizas o vegetales que se pueden llegar a sembrar. Esto más que todo ejemplificando los huertos urbanos en macetas, ¿verdad? En donde lo único que se requiere es suelo, abono orgánico, las semillas o pilones. Más que todo, esto es con el fin de llenar espacios dentro del exterior de nuestra casa, ¿verdad? Por lo general van enfocados en la terraza o en espacios o como patios, ¿verdad? Que se tienen dentro del área urbana. También en la siguiente diapositiva podemos darnos cuenta de los huertos urbanos o familiares, ¿verdad? Es una ejemplificación en el caso de huertos caseros en el jardín. Son muy comunes también, ¿verdad? Aprovechando el recurso tierra que se tiene, en el cual la preparación del suelo nos permite con facilidad cosechar diferentes hortalizas. También nos permite sembrar con facilidad lo que son las hierbas aromáticas o hortalizas de raíz, de tubérculos y hortalizas de hojas, ¿verdad? Ahora y más adelante vamos a ver la diferenciación de cada uno de estos, ¿verdad? Para que nos podamos tener una idea a lo que nos referimos a la cosecha de estos. En la siguiente diapositiva podemos darnos cuenta de algunos tipos de huertos urbanos o familiares, ¿verdad? Que van más enfocados con referencia a lo que es la altura. Más que todo, es una solución efectiva en pequeños espacios. Y nos permite sembrar con facilidad algunas hierbas aromáticas, ¿verdad? Como les mencionaba, las botellas PET se les puede dar un buen uso, ¿verdad? Cuando no se tiene un espacio amplio, entonces se recurre a lo que son estos sistemas verticales, ¿verdad? De huertos urbanos, en donde más va enfocado a la producción de hierbas aromáticas. Y ahí nos podemos dar cuenta también al lado derecho cómo se pueden ir organizando las botellas PET, ¿verdad? Y ahí aparecen también algunos ejemplos de qué plantas se pueden sembrar en cada uno de estos y también lo que es el sistema de riego, ¿verdad? Que como sabemos las hortalizas absorben bastante agua para su crecimiento, ¿verdad? Las ventajas de tener un huerto casero, un huerto urbano. Más que todo, la finalidad de esta charla, de este taller, es de enfocarnos más que todo en por qué es conveniente que cada uno de nosotros tengamos a nivel familiar un huerto, ¿verdad? Y más que todo, si se pudieron dar cuenta, el año pasado, cuando muy bien iniciaba la pandemia, la crisis que se vivía de salud, la crisis que teníamos de salir a cualquier lugar,
nos exigía salir más que todo por la búsqueda de alimentos. Entonces, una de las ventajas que se tiene a la hora de tener un huerto urbano es proteger a la economía familiar en tiempos de crisis, ¿verdad? Y también asegurar la alimentación en estos tiempos de crisis, ¿verdad? No sé si por ahí hubiese existido alguna crisis de alimentos, ¿verdad? Pero por lo general, aquí en el área de San Marcos, ¿verdad? Fue lo que mayor abundó fue la escasez de algunos granos básicos que por lo general aumentaron de precio y empezaron a escasearse, ¿verdad? Entonces, más que todo, el tener un huerto urbano nos va a proteger de esa manera. También también una de las ventajas es de tener una producción permanente. Hoy por hoy podemos ir planificando nosotros cómo, cómo es que tenemos nuestra dieta alimentaria y en base a eso nosotros nos podemos plantear o planificar qué tipo de hortalizas podemos sembrar en nuestro huerto, ¿verdad? Para que esa producción sea muy constante. También otra de las ventajas es de transformar nuestros hogares en pequeños paraísos. Esto más que todo enfocado al sentido paisajístico que les mencionaba, ¿verdad? Que hoy en día ha tomado bastante auge en donde es algo muy frecuente, ¿verdad? De que se empiezan a ver cultivos en macetas y todo esto, ¿verdad? Con la finalidad de tener un mayor acceso a los alimentos. También podemos conocer la calidad de alimentos que nosotros nos vamos a consumir, ¿verdad? También en nuestro medio es muy frecuente el uso indiscriminado de agrotóxicos o agroquímicos y a la hora de cultivarlos a nivel familiar o a nivel urbano, nosotros nos podemos dar cuenta de qué es lo que le vamos a añadir, ¿verdad? Para que sean unas hortalizas de buena calidad y más que todo que sean nutritivas y sanas, ¿no? También otra de las ventajas es crear armonía entre el ambiente y la familia, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos que escapar de la ciudad a veces, ¿verdad? Para distraernos o desestresarnos de la vida cotidiana o de la vida de la semana laboral. Acudimos a un ambiente natural, ¿verdad? Sin embargo, unas ventajas que adquiere lo que es el huerto urbano es esa, ¿verdad? Que dentro de nuestra casa podemos tener contacto con algunas plantas, ¿verdad? En la siguiente diapositiva encontramos como qué podemos sembrar, ¿verdad? En muchas ocasiones uno está muy entusiasmado en crear su huerto urbano. Sin embargo, el desconocer las características de ciertos vegetales o de ciertas hortalizas nos hace llevar a que estos huertos por lo general fracasen. No es que se requiera de tanta ciencia para crear huertos urbanos, ¿verdad? Más que todo hay que tener como que las generalidades de los cultivos que necesitan una buena nutrición. En el caso de las hortalizas, ¿verdad? Consideré muy importante ir como que reconociendo cada tipo de hortalizas para ir viendo qué generalidades se le puede hacer a cada uno. En el caso del lado izquierdo tenemos hortalizas de hojas, en el que podemos encontrar desde acelga, romero, espinaca, cilantro, apio, apazote, y así, ¿verdad? Podemos encontrar ciertos tipos de hortalizas que de lo que consumimos es más la parte de las hojas. Por lo general, estas no necesitan un recipiente muy profundo, ¿verdad? Entonces se pueden desarrollar en recipientes no tan profundos. También en contraparte existen las hortalizas en donde lo que más se consume son los bulbos o la raíz, como es el caso de la cebolla, rábano, remolacha, raíz de nabo, raíz blanca, en el cual la zanahoria también, ¿verdad? En el cual nosotros lo que aprovechamos más es el bulbo, la raíz. Entonces esto nos hace pensar, ¿verdad?, de que el sustrato o la tierra disponible tiene que tener cierta profundidad para que la calidad de nuestras hortalizas
sea de la mejor manera, ¿verdad? A la hora de no contar con cierta profundidad, los bulbos o raíces por lo general se dañan. Entonces, ahí vamos conociendo también los tipos de hortalizas. En la siguiente diapositiva podemos encontrar lo que son las hortalizas de frutos, ¿verdad? Hoy en día, la producción de tomate y chile y pimiento es una producción muy amplia a nivel de Guatemala en general. Más que todo porque en el área occidental se dedica a explotar mucho lo que es la producción de estas hortalizas, ¿verdad? Sin embargo, a nivel urbano o a nivel familiar, podemos lo que es cosechar lo que es tomate, chile, pimiento y fresas, ¿verdad? Que son más que todos los productos más comunes en hortalizas, donde se pueden aprovechar los frutos. Estos, por lo general, sí requieren lo que es un poco de espacio, tanto en el caso del tomate como el chile pimiento, en el caso de altura, ¿verdad? Por lo general se utilizan algunas guías para que los frutos no caigan, ¿verdad? También en el caso de las hortalizas, en donde se consumen la flor, encontramos lo que es la coliflor y el brócoli. Estas son hortalizas que también no necesitan de mucha profundidad de lo que es el sustrato o la tierra. Sin embargo, sí necesitan mucho espacio entre ellas, ¿verdad? Porque son unas hortalizas que crecen muy frondosas. Entonces, sí, por lo general se van sembrando entre 45 centímetros de distanciamiento entre ellas, ¿verdad? Para que se pueda obtener una buena calidad de, de hortalizas del vegetal. Y aquí en la siguiente diapositiva les agregué más que todo cuáles son los requisitos que necesitamos para tener nuestra propia huerta, ¿verdad? Más que todo, aparte de la actitud, necesitamos lo que es de disponer un lugar con luz solar. Por lo general, las hortalizas requieren mucha luz solar, también lo que es disponer de agua, ¿verdad? Yo creo que hoy en día a veces la crisis del agua es un tema importante, ¿verdad? Por eso es de que contraparte de esto puse de crear soluciones sencillas pero ingeniosas, ¿verdad? También podemos aprovechar lo que es la captación de agua de lluvia eh, cuando hay exceso de lluvia, ¿verdad? Para prepararnos para los días de sequía. Es por eso que esto de disponer de agua también como que es una estrategia o es una solución de la más sencilla que podemos tener, ¿verdad? Para lo que para lo que podamos mantener nuestro huerto vivo. Y más que todo, lo que necesitamos también es de aprovechar los recursos con los que contamos, ¿verdad? Los recursos locales para la creación de nuestros huertos, ¿verdad? Ya anteriormente les mencionaba algunos ejemplos de cómo podemos utilizar las botellas PET, algunas cajas de madera o algunos otros recipientes como las cubetas de pintura o algunas otras cubetas de alguno, ¿verdad? Que solo es de ir adaptándolas y crear soluciones ingeniosas pero sencillas para la creación de nuestro huerto. Otras eh, tareas habituales en el huerto, ¿verdad? Familiar o urbano, como lo diremos en la siguiente diapositiva, son de las tareas habituales que podemos llevar a cabo, ¿verdad? Para que nuestro huerto nos garantice una buena cosecha. Vienen tareas como la preparación del suelo, la incorporación de abonos orgánicos, y más que todo el cuidado de cada una de nuestras hortalizas, ¿verdad? Primero decidir qué es lo que vamos a sembrar y ya preparar algunas de estas tareas, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a sembrar? ¿En dónde lo vamos a sembrar? ¿Y por qué vamos a sembrar estos tipos de hortalizas, ¿verdad? Esto como las tareas habituales en nuestro huerto. En la siguiente diapositiva me pareció interesante mencionarles lo que les decía de la planificación de cultivos. ¿Qué es lo que vamos a sembrar? ¿Dónde lo vamos a sembrar? ¿Cuándo vamos a sembrar? ¿Y qué plantas vamos a sembrar, verdad? Todo esto nos va a ayudar si nosotros nos, nos podemos ver con qué cantidad de espacio disponible contamos
cuáles son las hortalizas más comunes que consumimos, ¿verdad? Y las especies que sean adecuadas a las condiciones climáticas de nuestra zona. Como les mencionaba, en algunos lados se producen muy bien lo que son los frutales por el cierto requerimiento de horas frío que requieren los frutales, y en otras áreas de mucho calor lo que se dan más son otras hortalizas, ¿verdad? Es por eso que al lado derecho podemos ver más que todo la clasificación de las hortalizas de acuerdo al clima. Van enfocadas más que todo a nivel de temperaturas que se debería de manejar, ¿verdad? Claro, hoy en día encontramos bastante tecnología, ¿verdad? En la cual podemos adquirir, ¿verdad? Como son unos microinvernaderos o simplemente se le pone nylon a la terraza, ¿verdad? Ya creamos otras condiciones ideales para desarrollar cualquier otro tipo de cultivos que no esté adecuado a nuestra zona climática. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Para la planificación de cultivos, ¿verdad? ¿Qué, dónde y cuándo y cuáles plantas, hortalizas vamos a sembrar? Son aspectos muy necesarios a tomar en cuenta. Vemos lo que es el control, en la siguiente diapositiva podemos ver la fertilización de nuestro huerto. Esto más que todo va enfocado a la incorporación de materias orgánicas, ¿verdad? A nuestro sustrato, a nuestra tierra, porque como bien sabemos, los alimentos también necesitan ciertos nutrientes para poder desarrollarse. También ahí se le ponen algunos ejemplos, ¿verdad? Que se pueden hacer con estiércoles, como es de la vaca, de la oveja, caballo, o también venden algunos sacos del lombricompost, de compost casero, ¿verdad? De humus de lombriz también, que es un abono foliar. También aprovechando ahí los abonos bocashis, que también es algo que se ha comercializado mucho en nuestro medio, y los microorganismos eficientes de montaña, que también son muy ideales para la producción de nuestro huerto, ¿verdad? Este tema creo que el compañero Benjamín nos va a ampliar un poquito más adelante. También es muy importante, como lo menciona la siguiente diapositiva, el control de las malezas, plagas y enfermedades, ¿verdad? Esto es muy importante, realizar lo que son controles de plagas y enfermedades y para ir viendo qué es lo que está afectando a nuestros cultivos en algunos casos, ¿verdad? Porque hay unos que dicen, mire, es que ya, ya sembré y como que lo dejan a, a disposición, si sale o no sale, está bien, ¿verdad? Pues si no, la creación de huertos urbanos o familiares siempre requiere de mucha observación, ¿verdad? Para ver cómo es que se van desarrollando cada uno de los cultivos que nosotros tenemos sembrados, y también pues, lo que se recomienda, ¿verdad? Realizar algunos tipos de insecticidas o repelentes caseros, ¿verdad? Que en algunos casos están dados con las mismas plantas, ¿verdad? Se recomienda diversificar lo que es un huerto, ¿verdad? Porque cuando mayormente está diversificado un huerto, muy pocas veces es probable que nos ataquen las plagas y enfermedades, ¿verdad? Por eso que se recomienda sembrar una lechuga, un brócoli. A la par podemos sembrar unas plantas medicinales como la ruda, flor de muerto o manzanilla, orégano, ¿verdad? O albahaca, plantas medicinales que tienen un aroma muy fuerte, ¿verdad? En algunos casos, estas plantas con el aroma fuerte repelen lo que son insectos que afectan comúnmente a los repollos, a los brócolis o algunos otros cultivos, ¿verdad? También ahí se pueden dar cuenta, ¿verdad? En el caso de la utilización de los mismos insectos, ¿verdad? En este caso es una mariquita que por lo general uno piensa que es un animalito que perjudica a nuestros cultivos. Sin embargo, la mariquita se hace presente cuando existe gran cantidad de pulgones o de pulgones, ¿verdad?, que afectan a nuestros cultivos.
Entonces, hay que dejarlos vivir, ¿verdad? No matarlos, porque en muchas veces recaemos a ese error muy común que las mariquitas destruyen nuestros cultivos. Sin embargo, estas lo que hacen a veces es controlar los niveles de insectos presentes en nuestros cultivos. Y aunque a veces no los logramos ver, ellas están ahí encima de la hoja o encima de la raíz, pero en realidad están ahí porque ahí es donde tienen la comida, que en mi caso son estos pulgones que se logran alcanzar a ver, ¿verdad? Yo creo que ahí estaríamos con algunas generalidades de lo que son los huertos. Eh, Ahí les dejo los contactos para cualquier duda o comentario o sugerencia que puedan llegar a tener. Eh, También tenemos el espacio, ¿verdad? Para el compañero Benjamín, que como les mencionaba, les va a ampliar un poco más sobre lo que son la composta y el abono que podemos utilizar dentro de nuestro huerto. Muchas gracias y Gracias, Cristian. Bueno, entonces, eh, recordando en las generalidades de los huertos, como sabemos es un tiempo bastante corto y solo vemos algunas generalidades, pero hay algunos puntos bastante importantes que tocó Cristian que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que considerar el tamaño de nuestra planta, si vamos a utilizar una planta en la que queremos aprovechar frutos, flor, raíces u hojas, que de eso va a depender la profundidad del sustrato que debemos de tener en el huerto. Recordemos también que al final generar nuestro huerto en casa es una situación que de una u otra manera va contribuyendo con nuestra seguridad y soberanía alimentaria desde casa, que en temas complejos como fue el tema de la pandemia, sobre todo al inicio, donde el alimento fue escaso y subió mucho de precio, nosotros podemos tener una pequeña alternativa ahí, al menos las especias que se usan para la cocina o algunas plantas medicinales necesarias para cualquier situación, nosotros las podemos tener en casa. Todo va a depender de nuestra creatividad y de cómo vamos a abordar esto. Además, con todo este tema de calentamiento global, y no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el último informe del IPCC y ver cuánto ha aumentado ya la temperatura en este tiempo, nos damos cuenta que también necesitamos sumideros o fuentes de captura de carbono y los huertos son una buena fuente de captura de carbono si son bien tratados. Además, también estos huertos nos pueden servir hasta como terapia. Hemos visto de muchas personas que incluso le ponen ahí hasta nombre a sus plantas y bastantes cosas más que de una u otra manera psicológicamente les viene a favorecer. Entonces, en lo que nos resta de tiempo, vamos a platicar un poquito sobre composta y abono. Esto es un tema sumamente interesante, porque en la agricultura que tenemos ahora, que inicia con lo que se llamó la Revolución Verde y, y vienen todos los agroquímicos y todo esto, si empezamos a ver cuáles son los límites planetarios que se han superado en nuestro planeta, uno de los límites planetarios que mayores índices ha alcanzado de que esté sobregirado, podríamos decirle, es la cantidad de nitrógeno en los acuíferos y la cantidad de nitrógeno que se está yendo hacia la atmósfera. Esto es dado por varias industrias, pero es de suma importancia todo el fertilizante nitrogenado químico que se le está aplicando a los suelos. Quiere decir que esto no es algo sostenible y que debemos hacer cambios ya. Además que esto genera acidez en los suelos y al final también tiene muchas consecuencias para, para nuestra salud. Entonces, vamos a ver qué tipos de abonos o fertilizantes hay. Yo me imagino que aunque estemos en la ciudad, estemos en cualquier lugar, por lo menos ha habido una maceta en nuestra casa. Siempre, sea de la mamá, de la tía, de la hermana o del hermano o de nosotros mismos, siempre hay una maceta en la casa.
porque como seres humanos siempre vamos a tener esa relación con los recursos naturales. Y para eso hay diferentes tipos de abonos o fertilizantes. El primer fertilizante es el fertilizante químico. También tenemos los fertilizantes orgánicos y algo muy importante y que se le pone muy poca atención, que son los microorganismos que están en el suelo. Bueno, en los fertilizantes químicos, como ya lo platicábamos, esos fertilizantes tienen condiciones adversas para los suelos. Los suelos normalmente para producción deben de tener un pH entre 6.5 a 7.5, o sea, más o menos neutro. Sin embargo, cuando uno hace análisis sobre suelos que están expuestos constantemente a la aplicación de fertilizantes nitrogenados, es evidente que la acidez de los suelos ya les ha hecho daño. Uno encuentra valores de 5, de 4.6, 4.5, y es pues algo preocupante. Además de esto, a esto se le suman todos los plaguicidas que se están utilizando, como como diferentes herbicidas también que terminan generando daños a la salud de las personas. Hay algunas revistas científicas, una revista bastante nueva que acaban de publicar que se llama Ciencia Digna. Si pueden, la descargan, es algo que está abierta para todo público, es gratuita. Es una revista científica donde da a conocer diversos efectos del glifosato a la salud y a los derechos humanos. Y ellos incluso mencionan que este herbicida, el glifosato, no solo causa daños a la persona que lo está aplicando, sino también causa daños a los hijos e incluso a los nietos de la persona que lo está aplicando, porque los daños que genera son intrageneracionales y no se vulneran solo los derechos humanos de las personas que están alrededor y presentes en este momento en la Tierra, sino de las futuras generaciones también. Y pues creo que esas son suficientes razones para ir evidenciando algunas otras opciones, sobre todo para huertos urbanos. Bueno, los abonos orgánicos. Hay dos tipos de abonos orgánicos, o dos ramas, podríamos llamarlo. Una rama es lo que normalmente conocemos, que es toda la materia orgánica, que pueden ser residuos de cocina, hojarasca de bosque, incluso hasta estiércoles de animales, y demás situaciones que al final se convierten en humus, o pueden ser minerales en rocas que se han formado por mucho tiempo y que tienen los minerales ahí almacenados. Por ejemplo, el fósforo normalmente se encuentra en la roca fosfórica y está ahí, pero a veces no está disponible para las plantas. Entonces, cuando nosotros hacemos un abono orgánico, tenemos que balancear entre, digamos, nosotros tenemos algunas rocas, hacer harina de rocas y mezclarlas. O bien, si se pudieran encontrar cenizas u otro tipo de harina de los minerales, que esto al final lo que va a hacer es que el abono sea muy, muy bueno, incluso superando en eficiencia a los... Esto lo decimos porque nosotros hemos trabajado algunas investigaciones con el ICA, financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el desarrollo de abonos orgánicos, y se ha logrado generar alguna fórmula para mejorar mucho el rendimiento en comparación a los productos químicos. Entonces, no es solo la cuestión de que son mejores para nuestra salud, sino también el tema de que son más rentables. Bueno, acá podemos ver algunos ejemplos de los diferentes tipos de abonos orgánicos ya elaborados. Podemos ver el lombricompost, que es una tecnología que también se ha difundido mucho. Normalmente este lombricompost es generado por una lombriz llamada coqueta roja o la lombriz californiana, pero no necesariamente tiene que ser generada por ella. Puede ser por lombrices nativas, o bueno, si ustedes tienen la facilidad de encontrar esto, la pueden poner. ¿Qué es lo que hace esto? Es que las lombrices se van comiendo y degradando toda la materia orgánica, y a través de sus 8 estómagos ayudan a que ésta se desintegre de tal manera que salga prácticamente humificada y sea buena para los cultivos.
El otro es el bokashi. El bokashi no es un abono de ciertas combinaciones como tal, sino es un proceso de fermentación de abonos, donde lo que hacemos es regular las temperaturas. Porque, como sabemos, dentro de los abonos hay organismos, microorganismos buenos y malos. Entonces, para ir eliminando todos estos malos, lo que hacemos es que de eso se trata un bokashi, de un proceso de fermentación de 15 a 20 días. Están los violes, que los violes no son más que productos que se generan de forma líquida. Hay una infinidad de combinaciones, pero normalmente todo se combina con agua para tener esta forma líquida que les digo. Se les puede aplicar leche, panela, estiércoles, raíces de plantas, hojas de plantas fijadoras de nitrógeno, etcétera. Son muchísimas las combinaciones que se pueden aplicar. Y también hay un tipo de abono más, que es el abono verde. Este lo pueden ver en la tercera imagen de izquierda a derecha pues esto no es lo que hace es, y antes de cosecharlas o medio se están cosechando y ya se vuelven a triturar y se vuelven a meter al suelo. ¿Por qué? Porque esto es un reciclaje. Bueno, voy a tratar de avanzar un poquito rápido para que tengamos al menos unos 10 minutos para las preguntas. Entonces, vamos a continuar. Y hay algo aquí muy, muy importante, son los microorganismos. ¿Por qué se degrada la materia orgánica? ¿Por qué nuestras células van a aprovechar nutrientes que están en rocas? Y la respuesta está basada sobre todo en los microorganismos en los suelos. El es una especie de planta que nosotros conocemos por ser una fijadora de nitrógeno. Nuestra atmósfera está normalmente llena de nitrógeno. Y ese nitrógeno no es disponible para las plantas. Entonces, tiene que haber una actividad microbiana. Y estas bacterias normalmente, y a veces hongos, lo que hacen es adherirse a las raíces para poder fijar el nitrógeno necesario y otros nutrientes. Entonces es algo bastante importante. Bueno, pues al final de lo que se trata todo esto y lo que nosotros tenemos que generar es un ciclaje de nutrientes. Tenemos mucho nitrógeno en la atmósfera que puede estar disponible para nuestras plantas, pero va a estar disponible a través del uso de la materia orgánica como tal y también a través del uso de los microorganismos. Y es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención. Prácticamente, acá les muestro la fotografía de un bosque. Todos por lo menos hemos ido alguna vez a un bosque y nos damos cuenta que las plantas siempre están verdes. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué están verdes? Si nadie les viene a aplicar un fertilizante, si nadie les viene a aplicar un abono. Y pues esto se da por los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes. Por ejemplo, las hojas llevan, y estas empiezan a ser degradadas por los microorganismos que están en el suelo. Al momento de que son degradadas estas hojas, o residuos de cosechas, diferentes situaciones, mientras se van degradando, lo que va liberando son diferentes nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etc. Y estos nutrientes lo que hacen es estar disponibles para la planta. Y así hay como un proceso de regeneración cíclico, donde los bosques normalmente se van a mantener siempre verdes, a menos de que tengan un ataque de plagas o de que empiecen a desadaptarse con climáticas. Pero se da porque está ese proceso cíclico y es a lo que nosotros le apuntamos con el uso de abonos orgánicos. Y ir generando de alguna manera esos procesos cíclicos para que, aunque estemos en la ciudad, nosotros podamos ir contribuyendo al ambiente o al medio ambiente.
Y esta lámina es prácticamente un recuerdo y una compilación de diferentes sistemas de huertos que se pueden generar. De verdad que las estructuras pasan mucho por la imaginación, pero también, bueno, nosotros ofrecemos cursos sobre la elaboración de estos y la finalidad es llevarlos desde cero hasta que ustedes los elaboren. Pero también pueden ir viendo ahí en internet algunas ideas e ir incorporando las generalidades que les dimos acá sobre sustratos, sobre profundidades, definir, bueno, yo lo que quiero es sembrar, no sé, una papa, 2 papas, por ejemplo. Pues yo sé que de ahí voy a aprovechar la raíz, entonces tengo que ver que la profundidad sea más o menos amplia, por lo menos unos 30 centímetros de profundidad de suelo. Lo que tenemos, bueno, había una lámina ahí también donde dice qué tipos de profundidad de maceta o qué tamaños, qué profundidades de maceta podemos usar según cada hortaliza que queramos sembrar. Y, bueno, estos productos ustedes los pueden ir generando prácticamente, ustedes pueden ir haciendo sus propios abonos orgánicos, sus propios controles, etcétera. Ustedes pueden ir generando todo esto, o también en el mercado hay algunos productos, y estos son los productos que nosotros ofrecemos. Son microorganismos de montaña que son útiles para nuestros animales, para las mascotas, perros, gatos o animales de granja. También microorganismos para los suelos, para mejorar las condiciones de los suelos. Y bokashi sólido para las plantas. ¿Cuál es la finalidad de estos productos? Que, bueno, si ustedes no tienen tiempo, no tienen espacio o no tienen los materiales para hacerlo en casa, pero de verdad quieren tener un huerto, pues tengan la disponibilidad. Como les dije, nosotros nos pueden buscar en redes sociales como Flor de Tierra Guatemala. Y si necesitan productos, nosotros se los podemos enviar a donde ustedes estén. Déjenme comentarles que con base a esto, nosotros, justamente el año pasado, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola nos otorgó un premio en Roma, Italia, por ser la mejor opción a nivel de Latinoamérica y el Caribe en innovación en temas de conservación ambiental, por estos productos y por lo que estamos generando. Entonces, pues mucho ánimo con los huertos con las plantitas que ya estén sembradas. Hay que tener cuidado con ellas, hay que tener paciencia y si necesitan algunos consejos, algunas guías, busquen ahorita de una vez en Facebook y en Instagram nuestra página Flor de Tierra. También hay un grupo que se llama Flor de Tierra Tips de Agricultura y Jardinería, y ahí ustedes con toda la confianza pueden estar haciendo preguntas en cualquier momento, las 24 horas del día, y nosotros o nuestros técnicos en algún momento, lo más cercano posible, van a tomarse el tiempo para poderles responder y sacarlos de las dudas que tengan. Los contactos de Flor de Tierra están en la parte baja, también están los contactos del ingeniero Cristian por cualquier situación que ustedes tengan o necesiten. Y prácticamente eso sería, como les digo, son generalidades muy, muy a grandes rasgos, porque necesitaríamos un poquito más de tiempo e incluso una cuestión práctica para que fuéramos avanzando en todo esto. Entonces, muchas gracias. No sé si hay preguntas, podemos tratar de responder. Gracias a ustedes, Benjamín y Cristian. No sé si alguien se quiere animar a hacer una pregunta antes de que yo lea las que están en el chat. Bueno, si están algo tímidos, si no pueden encender su micrófono, tenemos algunas preguntas en el chat, Benjamín y Cristian. Pregunta Linda, ¿qué debemos hacer si salimos de casa un par de días para que no mueran las plantas, verdad? Esto es algo bastante común, uno tiene que salir de casa. Hay diferentes sistemas de riego que uno puede dejar puestos, algunos de verdad son bastante artesanales, como botellas de plástico, de estas de bebidas
gaseosas o agua pura o lo que compremos. Y eso nosotros lo podemos ir definiendo de alguna manera. Vamos a estar subiendo información sobre eso a nuestra página, sobre cómo hacer un pequeño sistema de riego para cuando tengan que salir de casa y quieran dejar ahí las plantitas. Lo que sí es importante es que haya humedad. Entonces, si ustedes van a salir de casa, por favor dejen bien húmedas las plantas para que cuando regresen no las encuentren muertas. Gracias. Pregunta Brian, ¿dónde puedo tener asesoría o más información sobre los insecticidas? Bueno, miren, aquí les dejamos nuestros contactos, sobre todo en el grupo de Facebook, que es Tips Agrícolas y de Jardinería. Ahí pueden preguntar lo que sea. Si tienen algunas fotos sobre algunos problemas que tengan con sus plantitas, una orquídea, un árbol, lo que sea, súbanla y hagan la pregunta. Y ahí, como les digo, nosotros le contestamos o alguna de las personas que trabaja con nosotros en cualquier momento les contesta para que ustedes puedan tener una mejor orientación de lo que se tiene que hacer. Ok, gracias. Preguntan, ¿se puede hacer abono de tierra con desechos perdón, abono con tierra y desechos de perro? Se pregunta Mael. Sí, sí se puede hacer, pero en este caso lo que tendrían que hacer es incorporarle microorganismos benéficos para que ese abono no, si trae algún tipo de patógenos o microorganismos malos, los pueda eliminar en el proceso de elaboración. Entonces, para eso lo que se utiliza son microorganismos eficientes, o como este producto que nosotros ofrecemos, que son los microorganismos de montaña, utilizando tierra, el estiércol del perro y esos microorganismos, ustedes pueden tener un muy buen abono hecho en casa y además se libran de un problema que es ese residuo que dejan nuestras mascotas ahí. Incluso todavía le podrían sumar ahí los residuos que salen de la cosecha, de la cocina, perdón. Muchas gracias. Pregunta Linda, ¿cuáles son los cultivos más fáciles para comenzar y a cultivar, verdad? Y a generar una experiencia. Sí, miren, lo más fácil, si ustedes quieren sembrar algo que pueda servir en casa y que sea fácil de sembrar de poco espacio, pues lo que nosotros les recomendamos es que puedan sembrar cilantro y apio. Y rábano. Son hortalizas muy, muy fáciles de sembrar, no tienen problemas. Al mes y medio ustedes ya pueden empezar a cosechar, no tienen que esperar tanto tiempo, sino en 5 o 6 semanas ustedes ya pueden empezar a cortar los primeros racimitos de cilantro o de apio o de lo que sea. Ok. Darika hace un comentario. Dice que su mamá tiene un árbol de aguacate, pero el fruto no crece como debe de ser. No sé si sabrás a qué se puede ver este. Bueno, tendríamos que ver algunas fotos, pero seguramente el fruto normalmente no crece porque no se le generan las podas adecuadas. Normalmente dejamos que un árbol crezca todo lo que sea, llegan a ser árboles grandísimos y no nos producen nada, pero es porque no tenemos las podas adecuadas. Ustedes pueden meterse a ver a nuestra página de nuevo y ahí se van a dar cuenta de algunos árboles de durazno que hemos estado asesorando a personas de áreas urbanas también, donde ellos han puesto estos árboles de durazno en macetas y han tenido cosechas de 60, 70, 80 duraznos en macetas pequeñas, pero a través de buenas podas y una buena fertilización podemos incluso tener estos árboles frutales sin problema alguno. Ok. Pregunta también aquí Abiel. Dice, ¿el café ya después de ser usado funciona como, o puede funcionar como abono? Sí, sí puede funcionar como abono, solo que con el café hay que tener un poquito de cuidado, porque normalmente el café se acidifica, es muy ácido para los suelos. La recomendación, como les decía, los microorganismos en verdad son la vida del suelo y normalmente tenemos que estar usando siempre microorganismos para mejorar todo lo que hagamos. Si nosotros no tenemos microorganismos, no le apliquemos directamente el café al suelo, sino podemos mezclarlo quizá con residuos de frutas que tuvimos en la cocina, como la cáscara del plátano, cáscara de banana, huevo, que es algo que tiene mucho calcio. Entonces, al mezclarlo, hace
una muy buena combinación y muy adecuada para cualquier plantita. Ok, gracias. Pregunta Elías. Bueno, su mamá tiene suculentas, rosales y plantas similares. Él comenta o pregunta si es recomendable mantenerlas en maceta o siempre se puede tener la opción de sembrarlas en el suelo. Siempre hay opción de sembrarlas en el suelo, solo igual hay que evaluar el suelo para ver si no es un suelo demasiado arcilloso, si no es un suelo muy pesado. Pero si fuera de esta manera, igual se pueden hacer algunos tratamientos para mejorarlo y pues se pueden sembrar ahí. Lo que sí, en todo cultivo, sea en macetas, sea en suelo, sea en lo que sea, por favor utilicen abono porque las plantas no crecen solas. La planta, como todo ser vivo, necesita de nutrientes para poder desarrollarse bien. Por ejemplo, hay algunas personas que siembran flores o siembran árboles frutales, pero no le aplican nunca, le aplican un abono a estas plantas o un fertilizante adecuado. Entonces, las plantas no logran desarrollar, no logran desarrollar este potencial genético que ellas tienen. Es como nosotros, si nosotros no tenemos una buena alimentación, aunque tengamos un potencial genético muy alto, no lo vamos a lograr expresar. Ok, aquí hay una pregunta bastante sencilla, pero creo que importante. ¿Qué se debe hacer para que la grama crezca sin maleza? Bueno, ahí hay varias situaciones. Primero quisiera saber, la persona que preguntó si es una grama, la grama normal o tradicional que tenemos en Guatemala, o ella sembró grama china o algún tipo de esta grama importada o de jardín. Si ella me pudiera contestar eso, podría, creo, dar una mejor recomendación. Y si no lo puede contestar, pues no le puedo dar una recomendación así. De acuerdo. Chicos, disculpen, creo que vamos a dejar la charla por aquí debido al horario. Muchas gracias a Benjamín y a Cristian, ¿verdad?, por compartirnos tan valiosa información, que sin duda alguna será de gran utilidad para nuestros estudiantes, emprendedores y para aquellos que buscan emprender y también interesados en este campo, ¿verdad? Eh, si nadie más tiene preguntas, damos por finalizada la charla y en serio les agradecemos mucho su participación, Cristian y Benjamín, por habernos acompañado el día de hoy y a todo el público por su participación y que tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Síganos en las páginas para que puedan tener mayor información, incluso al WhatsApp nos pueden escribir y ahí nosotros les podemos ir sacando algunas dudas. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a todos. Feliz tarde.